Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar. Hemos vuelto al estudio a grabar en formato tradicional con todos los protocolos de seguridad correspondientes para seguir cuidándonos, y en las notas también vamos a tener un mix en cuanto a los formatos, pero sin duda que estamos contentos de poder seguir estando acá con ustedes con la calidad que siempre caracterizó a este programa de Proyectar. En el programa de hoy vamos a tratar un tema de absoluta actualidad que tiene que ver con la bajante del río Paraná y la infraestructura del túnel. Nosotros hemos hablado muchas veces sobre la construcción de esta obra de infraestructura, la más importante en la historia de la provincia de Entre Ríos. Vamos a tener muy lindas imágenes de lo que es el túnel en lo que tiene que ver con la manta que está al descubierto de tan bajo que está el río Paraná. Vamos a ver si esto tiene algún impacto, a analizar con los ingenieros del complejo cuál es la real situación de la infraestructura del túnel subfluvial. También vamos a ir hasta la ciudad de Santa Fe, donde vamos a conocer los productos de Patagonia Flooring en el comercio que está justamente comercializando este producto que es el Concepto Design Center. Allí vamos a recorrer este hermoso local de 4 plantas con distintas propuestas para clientes y también para los profesionales en lo que tiene que ver con revestimientos, pisos, paredes y todos estos temas. Y también vamos a hablar de impermeabilización en esta época del año, en otoño, previo al invierno, con la gente de Sorbaloc en relación a lo que son impermeabilizaciones de techos y también nuevos productos que está lanzando en breve la empresa que está ubicada en el Parque Industrial de Paraná. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como decíamos recién, vamos a hablar sobre la bajante del río Paraná, una de las más importantes en los últimos 150 años, tal como han consignado los especialistas que justamente analizan todas las variables crecientes y bajantes de este río Paraná. Vamos a hablar del impacto que tiene esta bajante en el túnel subfluvial. En 2 partes de esta nota, primero vamos a hablar con el director del túnel subfluvial por Entre Ríos, Martín Uranga, y luego con el ingeniero Augusto Cortés, que nos va a contar más cuestiones técnicas que tienen que ver con los trabajos, las mediciones y cómo trabaja esta manta que protege justamente al túnel en 2 tramos, uno de los cuales quedó a la vista por la bajante. Le preguntamos primero al director del túnel subfluvial por Entre Ríos, a Martín Uranga, cuál es el impacto de la bajante del río Paraná sobre la estructura del túnel subfluvial. Me limito a repetir un poco lo que nos informan los ingenieros de acá propios que tiene el túnel, que trabajan desde hace muchos años, y esto es producto de un trabajo sistemático que siempre lo hace el túnel en épocas de creciente, en épocas de bajante o en épocas de río normal, que es realizar estudios para ver cómo es el comportamiento del lecho. Ustedes ya van a tener oportunidad de hablar con el ingeniero en jefe acá del ente, pero realmente no hay ningún riesgo, digamos, cuando hay el caso de la bajante, más allá del impacto negativo que tiene en otras cosas, que es de público y notorio.
En cuanto a lo que es la estructura del túnel y al funcionamiento del túnel, no lo afecta en absoluto. El tema, esta visión de ver la manta del lado santafesino, esta manta de 300 metros de longitud que se ve, realmente causa un mal impacto, pero obviamente es así como es desde que se hizo. Esto se hizo hace muchos años, fueron dos obras distintas, 600 metros primero, que está sobre la parte más profunda del río, y esta, la que se está viendo, otro tramo de 300 metros de largo, que es más recostado sobre el lado de la provincia de Santa Fe. Acá, pero digamos sintéticamente, más allá de cualquier detalle, el problema del túnel sufre cuando hay crecientes. Bueno, estas mantas se colocaron no desde el inicio de la obra, sino justamente por los problemas que acarrearon distintas crecientes, especialmente la recordada del año 83. Pero insisto con esto, que realmente no corre ningún riesgo, la situación del túnel es evidentemente clara en cuanto a que realmente no hay ningún problema, y sumado a esto, el túnel tiene un convenio con las universidades tecnológicas de Paraná y Santa Fe, lo cual ya hace un tiempo está a punto de culminar, ya de presentarse un estudio de durabilidad para que se entienda de lo que es el túnel, es decir, el estudio muy profundo de su estructura, de las juntas, de todo, y realmente por lo que nos han adelantado ambos decanos, el túnel está en excelentes condiciones, por distintos motivos, pero que no sufre el túnel desgaste como sí sufre un puente, por la diferencia de temperatura entre temporada y durante el mismo día, el efecto del tiempo. O sea, bueno, esto también por supuesto lo puede explicar mejor el ingeniero. Pero por este lado, dar tranquilidad. Estamos sufriendo otros avatares, producto de lo que ha generado la pandemia, como casi todos los sectores, pero este no es realmente para estar tranquilo, que no es un problema. Y ya vamos a seguir analizando más cuestiones técnicas de lo que tiene que ver con la manta que está al descubierto y demás especificaciones sobre la infraestructura del túnel subfluvial que nos va a dar el ingeniero Augusto Cortés. Ahora Martín Uranga nos va a contar sobre el impacto en lo que tiene que ver con la circulación en el túnel, cómo está impactando esta emergencia sanitaria en lo que tiene que ver con el tránsito de este túnel que une la ciudad de Paraná con Santa Fe. Impactó muchísimo. En un principio, apenas declarada el primer DNU del presidente, donde se restringe la circulación, se redujo casi a un 15%, más o menos, entre un 10 y un 15%, o sea, bajó un 85%. Y esto, a medida que pasó el tiempo, se fue reacomodando en alguna medida. Hoy estamos más o menos alrededor de un 30% en promedio. Hay algunos que prácticamente bajaron a cero, como es el cruce, por ejemplo, de ómnibus, que es mucho. Eso prácticamente desapareció y creemos que va a ser así durante mucho tiempo más. El automóvil, el categoría 1, que es el auto común, también bajó mucho. Hoy estaremos en un 25% más o menos de lo habitual hasta la emergencia. Y lo que se ha mantenido, que también sirve para hacer un análisis de lo que es el movimiento económico y el tema de camiones, ya sea camiones de gran porte como el camión chico, que es el de transporte de mayor cercanía. Ese tránsito está, digamos, en números históricos. Dentro de esos avatares, lo que sí significa un reacomodamiento y una preocupación dentro de lo que es el ente, obviamente porque el túnel solamente se financia con el cobro de esta tarifa, obviamente baja la recaudación, pero bueno, estamos dentro del problema general. Creo que no es un problema especialmente más grave, por lo menos, de lo que le pasa a la gran mayoría de los sectores en la vida económica, social, por lo menos de la zona. Y sin dudas que al no haber transporte de colectivos de pasajeros, al haber mucho menos transportes de autos,
las finanzas del túnel se ven muy afectadas. Lo que nos dicen los números y las estadísticas de circulación es que hay una suba en el tránsito de camiones, inclusive si se compara abril 2020 versus abril 2019. Pasó un 20% más de camiones este año que el año pasado. Seguramente algo que tiene que ver con la propia logística de distribución de mercaderías en toda la región y en toda la Argentina en el marco de esta emergencia sanitaria. Le preguntamos a Martín Uranga cómo están los costos operativos del túnel subfluvial con esta menor cantidad de tránsito que hay en el complejo. Ingeniando, restringiendo algunas cuestiones. Nosotros nos encontramos en diciembre, este directorio, nosotros asumimos también en Santa Fe hubo un cambio más radical porque hubo un cambio de gobierno. Acá en Entre Ríos ahora lo único que cambió fue el director. El tema de muchas obras que estaban en ejecución, que estaban previstos obviamente con pagarse con la recaudación propia, y esto hace que haya que, ya que está de moda la palabra, ralentizar alguna obra, algunas decisiones, obras que son visibles, como el complejo turístico de acá que tenemos del lado de Paraná, pero también otras, como acabamos de tener hace un rato, el tema de toda la modificación del sistema integrado informático, que ya hace más de un año que se está trabajando. Bueno, eso fue todo con un plan de obra, con un plan de financiamiento, previendo, sumado también que era con una tarifa que prácticamente hace un año no se mueve en el túnel, que obviamente en este contexto es impensable poder modificarlo, pero bueno, insisto, y lo que yo creo que encierra todo, la preocupación es la incertidumbre, pero que lo que nos pasa a todos, el saber qué va a pasar mañana, digamos. Y ahora hacemos una pausa, pero en el bloque que viene vamos a hablar con el ingeniero Augusto Cortés en lo que tiene que ver con la infraestructura y los controles que se le están haciendo al túnel subfluvial ante esta bajante. Hacemos un corte muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de Proyectar, y ahora el ingeniero Augusto Cortés nos va a dar una explicación bien técnica pero muy clara sobre cuál es el trabajo de la manta protectora que está a la vista en el túnel subfluvial. ¿Cuál es su rol? ¿Por qué se ve con esta serie de deformaciones? ¿Cómo es su estado? ¿Y cuáles son los controles que se le están realizando a todo el complejo del túnel subfluvial? Augusto Cortés y los por qué de la manta protectora. Primero comentarles qué es esto de la manta, ¿no? Que fue una idea de la administración del túnel de colocarla, terminó de colocarse en el 1999, y todo ese tiempo pasó y se hizo en 2 etapas, como bien dijo el director Uranga,
Y se hizo primero, porque nosotros nos referenciamos a progresivas, pero en general capaz que para que la gente lo entienda más fácil, lo puedo traducir a lo que es tubos. Se hizo primero entre el tubo 25, mirándolo abajo, y el tubo 16. O sea, si uno cuando pasa por el tubo 16 y el tubo 25, esa es la primera manta que se colocó arriba. Y después, debido al comportamiento del río, de cómo fue variando el lecho, se dispuso a hacer solapar una nueva defensa de 300 metros. Está desde el tubo, como yo decía, del tubo 16 al tubo 12, para el lado de la costa santafesina. Justamente lo que ustedes ven ahí es el último tramo de esas 300 metros y que aparece media desordenada porque fue colocada arriba del lecho. No se hizo una limpieza del lecho, sino se colocó en el lecho natural de ese momento. Entonces queda así. No se hizo una nivelación del lecho, sino se colocó en el lecho natural. Por eso aparece con esa deformación. Pero concretamente cubre 900 metros con el solape, como yo le decía, más 100 metros, 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo. El solo efecto que se quiso poner es confinar el suelo que se encuentra entre la estructura del túnel propiamente dicha, el hormigón propiamente dicho, y el lecho del río. O sea, mantener ahí donde nace el agua, entre el agua, o sea, yo tengo que garantizar una tapada mínima todo el tiempo. Y está funcionando bien, porque la dinámica que se da allá en el lecho, en el suelo, hoy, en este momento, tenemos el movimiento de dunas, que nosotros les decimos, movimiento de dunas, que en ciertos puntos, los puntos más centrales, tenemos dunas que tienen 200 metros de largo por 4,5 metros de alto y marchan a una velocidad de 0,5 metros por día. Imaginémonos que esa actividad en una creciente de más 6 metros tiene una actividad de 20 metros por día. O sea, ¿qué pasa con esta duna que llega a la defensa? Se produce lo que nosotros técnicamente decimos una interacción de la protección frente al avance de las dunas. Le quita la energía y le quita la actividad propia de una duna y la hace que la duna se pegue a la defensa. Se pega y vuelve a nacer la actividad. Estos 200 metros, 4,5 y demás, recién, ¿dónde? Después que pasa la defensa. O sea, el funcionamiento está rechequeado. Por esto, como decía el director, en la salida de las inspecciones que nosotros hacemos, que son batimetrías y últimamente velocidades. Hoy estamos también midiendo velocidades. Medimos profundidades y medimos velocidades. Hoy, en la zona del túnel, tenemos velocidades que van a 0,80, a 0,85 metros segundo y 1 metro por segundo, traduciéndolo a velocidades de un auto, 3,6 kilómetros por hora de velocidad del río. Por supuesto que en las velocidades máximas se dan en el centro del túnel, arriba, ¿no? En el centro del túnel. Eso es lo que pasa hoy en la actividad allá adentro. Y sin dudas que las imágenes impactan, las imágenes de ver la manta protectora del túnel al descubierto generan cierta preocupación, sobre todo por lo que se ve y como explicaba recién el ingeniero Cortés, la manta sigue la lógica del lecho del río, por lo tanto es natural que sea despareja así como se la ve, pero obviamente que las imágenes impactan y que las preguntas surgen y por eso ahora el ingeniero Cortés nos va a explicar por qué para el túnel subfluvial es más preocupante una subida del río Paraná que una bajada como la que estamos experimentando. O sea, el efecto de la duna siempre es cortado. Esté a 2 metros, esté a 4 metros, esté a 6 metros, siempre es cortado el efecto por la defensa. Pero nos preocupa más el comportamiento de la defensa en los momentos de la creciente. Si se comporta, cómo mantiene, siempre ha mantenido la posición original,
¿no es cierto? Con una pequeña cabeceo, como se dice, hacia el lado de aguas arriba donde pega la ola, ¿no es cierto? Pero eso se ha mantenido siempre. O sea, se ha comportado perfectamente en toda su historia la cubierta y ha hecho el efecto que se buscó, ¿cierto? Correctamente. Y en parte de la nota que hacíamos en el primer bloque con Martín Uranga y también en la charla con el ingeniero y en informes anteriores de Proyectar, habíamos dado cuenta ya de un estudio que están realizando las regionales de la UTN, la de Paraná y la de Santa Fe, sobre la infraestructura del túnel. Un estudio completo que no tiene que ver con esta coyuntura de la bajante del río Paraná, sino que se venía realizando desde antes para ver cómo estaba la infraestructura y cómo fue el proyecto general del túnel subfluvial. Con buenos resultados, al menos lo que se conocen hasta el momento. Este estudio ya está muy avanzado, pero nos va a contar el ingeniero Cortés cómo lo están realizando las distintas facultades de la UTN. El estudio tiene varios aspectos. El primero fue el recalcular la estructura propiamente del túnel. Hicieron como si lo hubieran calculado de nuevo, como si lo hubieran hecho, lo hubieran pensado de nuevo en base a los parámetros de ancho de río y caudal y demás. Y puede decirse que a la tecnología hoy de 2020 estuvo bien hecho el cálculo de lo que tiene que ver estructural, ¿no es cierto? Después se está, como decía el director, haciendo un estudio más preciso del proceso de desgaste del hormigón propiamente dicho. Eso se hace en los tubos de ventilación y los tubos tanto de ventilación como de insuflación del aire, en aire fresco. En todos los casos, y se está verificando también las juntas de enlace entre tubo y tubo. Hasta ahora, como dijo el director, hay un buen comportamiento, un buen número, digamos, bien chequeados y están dando como que la estructura se ha comportado en el tiempo, en los 50 años bien. Por supuesto que nos van a hacer recomendaciones técnicas de que para que tengamos más vida útil, tengamos que hacer en ese tiempo ciertas inspecciones y trabajos para darle esa vida en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, seguir haciendo los mantenimientos, tanto en obra civil como mantenimiento eléctrico y demás, que requiere obviamente una obra de 50 años, ¿no? Y le preguntamos al ingeniero Cortés sobre los estudios en campo. ¿Cómo fueron realizados por estudiantes, por docentes y por ingenieros de la UTN en el complejo del túnel? ¿Cómo analizaron las juntas? ¿Cómo realizaron todo este relevamiento? Los ingenieros ingresaron detenidamente en todo el túnel, en algunos casos acompañados por gente del túnel o habilitados por gente del túnel. Ellos van viendo, se hace un proceso que se llama carbonatación, que es el trabajo, van tomando en puntos, determinados puntos, van tomando el desgaste, ¿no es cierto? Y se va verificando eso tanto en la parte de abajo del túnel o en la parte superior del túnel. Y esos números, lo que yo estoy comentándole, de números bastante, podemos decir, positivos en lo que tiene que ver con el desgaste y mantenimiento del túnel, ¿no es cierto? Era previsible que iba a ser en abril y en mayo, pero todo esto del COVID-19 no ha ralentizado todas estas cosas y creo que en el término de este año, ojalá pueda hacerse, tendremos ese informe terminado. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en la pantalla de Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos.
Tercer bloque de Proyectar, y ahora vamos a ir a la ciudad de Santa Fe a recorrer un local que realmente es una invitación a pensar los espacios interiores. El Design Center de Concepto Muebles y Patagonia Flooring, realmente que es una invitación a recorrer los distintos materiales y ver cómo quedan en el lugar y imaginar lindos espacios con estos materiales de primera calidad. Leonardo Minotti, director comercial de la empresa, nos va a contar cuáles son las ventajas que ofrece un local como este que construyó la empresa hace muy poco y también fue inaugurado recientemente. La ventaja fundamental o la idea fundamental es que tanto el decorador como el arquitecto, bueno, los profesionales y los consumidores finales encuentren en el Design Center todas las soluciones a lo que es el interior y el exterior de la casa. Lo que es pisos, revestimientos, por parte de Patagonia Flooring, y en Concepto Muebles lo que es amurallamientos de cocina, placares, vestidores, muebles para el living, para el comedor, y así cubrir todo el dormitorio, y así cubrir todo lo que es el espectro de la casa. Trabajamos todo lo que es la línea de Patagonia Flooring, todo lo que es pisos de madera, vinílicos, unas nuevas líneas de revestimientos en corcho, que son líneas que se incorporaron ahora, pero de lo que es decks para exteriores también, pero que es Patagonia Flooring, dejamos todo su catálogo de productos. El Design Center surge como una posibilidad de brindarle al cliente y al profesional solución a todos los ambientes de la casa, y fundamentalmente un acompañamiento en el proceso de instalación y de elección de los materiales para con el cliente y con el profesional. Esto de asesorarlo y acompañarlo y resolverle todas las situaciones que se le plantean al cliente y al profesional, y que lo pueda encontrar en un solo espacio físico, a la solución a todos esos inconvenientes, si se quiere, que le surgen en el transcurso de la obra. Y el año pasado nosotros pudimos conocer y recorrer los distintos stands de los pisos Patagonia Flooring en Casa Foa, cómo le dan esa calidez especial a los distintos ambientes y a las propuestas que los arquitectos que eligen estos productos pueden lograr. Le preguntamos a Leonardo Minotti por qué elegir revestimientos y pisos de Patagonia Flooring. La gente elige Patagonia Flooring básicamente porque es, fundamentalmente por lo que es la marca en sí, por lo que representa la marca Patagonia Flooring, por el producto en sí. Patagonia Flooring ofrece 25 años de garantía, tiene más de 200 productos en catálogo, con lo cual algo que la competencia no tiene, digamos, y que nos diferencia respecto de las demás marcas que hay en el mercado. Dentro de los productos de Patagonia, el diferenciador es la madera, pero también hay productos como los vinílicos, 100% resistentes a la humedad. Pero bueno, a mí, y esto es una apreciación personal, entiendo que el profesional o el cliente que se decide por Patagonia Flooring se decide por lo que representa la marca en sí y por el valor agregado que le da al producto Patagonia Flooring, digamos, lo que te decía recién. De hecho, los 25 años de garantía, la enorme posibilidad, lo que es el amplio catálogo que tiene Patagonia, y por lo que representa una marca con tanta trayectoria.
Y Leonardo Minotti nos va a contar ahora con qué se encuentra la gente con la que llega al local, cómo es la disposición en las distintas plantas para ir recorriendo, encontrándose con los productos y también lograr ese clima para pensar los espacios que permita justamente elegir bien y lograr un buen resultado en la compra. Nuestro local está emplazado en el corazón geográfico de lo que es Santa Fe Ciudad. Es una esquina muy reconocida, la esquina de Aristóbulo del Valle y Salvador del Carril. Tiene, como vos decías, tiene en realidad 4 plantas, 2 de las cuales ya están 100% operativas, y las otras 2 restantes, que es la terraza y el segundo piso. Bueno, esto del aislamiento ha hecho que se demore un poquito la puesta en funcionamiento, pero en breve ya la vamos a tener operativas también. A nosotros, desde la semana pasada, tenemos la posibilidad de tener el local abierto en un horario reducido, distinto al que lo hacíamos habitualmente, pero ya estamos atendiendo al público. Por ahí preferimos que esa atención sea con un sistema de turnos para que no se acumule demasiada gente en el local. Pero estamos funcionando perfectamente de lunes a viernes y los sábados como lo hicimos siempre, digamos. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El pasado 14 de mayo en la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos se realizó una reunión entre el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia, Carlos Fernández Cabrera, y el ministro de Planeamiento, el arquitecto Marcelo Richard. Esta reunión, de la cual participaron también los arquitectos Francisco Taibi y Emiliano Solari, es el primer acercamiento entre el Colegio de Arquitectos y el gobierno para conformar una agenda de trabajo común que se propone dar respuesta a distintos temas relacionados al ejercicio profesional y al planeamiento urbano. También se realizó una reunión del Colegio de Arquitectos con las autoridades del Instituto del Seguro de la provincia de Entre Ríos, en este caso con el presidente, el contador Juan Domingo Orabona, en relación al avance en el desarrollo del proyecto del nuevo edificio del Instituto del Seguro, que surgió del concurso de anteproyectos organizados por el Colegio de Arquitectos. Otra de las novedades institucionales tiene que ver con la renovación del sitio web
del Colegio de Arquitectos. Ya está en proceso esta etapa, que era también un reclamo de varios profesionales de la provincia. Una comisión está estudiando las distintas propuestas con las empresas que lo llevarán a cabo. Ciclo de capacitación y actualización profesional, muy buena repercusión de este ciclo que ya dio inicio con los cursos que brinda la Sociedad Central de Arquitectos. El lunes 25 cierra la inscripción para la segunda propuesta de cursos, que es Facility 1, un curso que introduce al Facility Management, disciplina relativamente nueva que comprende diversas áreas para asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los inmuebles y sus servicios agrupados, mediante combinación de personas, espacios, procesos y tecnologías propias de los inmuebles. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y hacemos la última pausa en el proyectar de hoy, pero no te vayas porque después de estos avisos comerciales hablamos sobre impermeabilización de techos. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque en el proyectar del día de hoy. Ahora vamos a hablar con el ingeniero Marco Badino de Sorbaloc, esta empresa de pintura del Parque Industrial de la ciudad de Paraná. Le preguntamos al ingeniero Badino en relación a un tema que hemos hablado en otras oportunidades, pero que siempre viene bien profundizar y puntualizar. ¿Cómo impermeabilizar bien los techos? ¿Cuáles son los productos indicados para este tipo de trabajos? Lo que tenemos nosotros, que es lo ideal para este tipo de superficie, es lo que se viene llamando, y ya hace rato que está en el mercado, son las membranas líquidas. Es un producto a la base de agua y que se puede usar tanto en techos de losa como en techos de chapa. Lo que se recomienda para estos productos es, en el caso de los techos de losa, es hacer una buena limpieza de la superficie. Siempre hay que tratar de que quede lo más limpio posible, que es eliminar todo tipo de impureza, grasitud, hollín, musgo, verdín, lo que esté presente en los techos de losa. Eso se recomienda hacerlo con algún medio mecánico, hidrolavadora o lo que tenga a mano, algún cepillo duro. Y después hay que hacer un enjuague normalmente se hace una limpieza con agua y detergente, o bien, si es una losa nueva, lo que se recomienda, como no se deja normalmente los tiempos que hay que dejarlo para que la intemperie actúe, ahí lo que se recomienda es usar una solución de ácido muriático comercial que se vende en cualquier ferretería, diluida al 10%, o sea 1 en 10 de agua. Se lo vierte sobre la superficie, se lo deja actuar unos 15-20 minutos y se lo enjuaga con agua. Eso por lo menos repetirlo 1 o 2 veces para que el ácido, digamos, neutralice toda la alcalinidad residual que pueda haber en los hormigones, que los hay, que habitualmente se dan. Eso ayuda a que
después no tengamos problema cuando apliquemos la pintura, que haya alguna reacción indeseada sobre el material ligante que tiene la pintura y se despegue. En el caso de los techos de chapa, que también se recomienda usar este tipo de membranas al agua, no al solvente, por una cuestión de que los galvanizados interaccionan con las películas al solvente. En ese caso, si es una chapa nueva, simplemente un buen lavado con agua y detergente y en enjuagado dejarla secar y se aplica la membrana por lo menos 3 manos para lograr un buen espesor de la película, porque digamos, estas membranas trabajan por espesor, por carpeta. Le da más resistencia y más elasticidad. Y si es un techo de chapa que ya tenga sus años y que empiecen algunos sectores a oxidarse, ahí lo recomendable es lijar la zona oxidada, darle un convertidor de óxido, esperar que seque y después se limpia todo el techo, se lo enjuaga, se saca toda la mugre que tenga y se aplica la pintura a 3 manos, como dije antes, sin ningún problema y va a andar bien. Y le consultamos al ingeniero cómo se deben realizar cada una de estas aplicaciones. Normalmente se recomienda en la primera mano, en el caso de los techos de losa, si uno nota que el techo tiene fisuras o pequeñas grietas, hay 2 maneras de hacerlo. Una es primero aplicando un impermeabilizante transparente que viene, que es muy líquido, muy parecido a una viscosidad que tiene el agua. Entonces tratar de hacer una manito, inclusive diluirlo un poquito y darle una manito de esa imprimación y para que se metan las fisuras, porque es un producto también que sella y es elástico para tapar la grieta. Y luego se da la primera mano de la membrana diluida un 20%, se da esa primera mano que viene a ser de sellador, imprimación para mejorar la adherencia de la pintura y después darle 2 o 3 manos de la pintura prácticamente pura, diluida lo menos posible, simplemente a los efectos que le quede cómodo al pintor para que deslice bien el rodillo o el pincel o lo que use para pintar. Otra cuestión vital es tener en cuenta cada cuánto se debe repetir este tipo de trabajos. Cómo tenemos que decidir cuándo impermeabilizar nuestros techos. Normalmente en una situación, digamos que se hizo un buen trabajo sobre la superficie, que se dio un buen espesor de la membrana, no debería ser antes de los 3 o 4 años. Eso después, bueno, si no se hace bien el trabajo, justamente va a tener que repintar más seguido. Pero si está bien hecho el trabajo y se aplicó bien, normalmente te tiene que durar 3 o 4 años sin problemas, digamos. Ese sería un poco el tiempo de repintado. Y justamente cuando hablamos de repintado hay que tener ahí la precaución de ver que la película esté bien adherida sobre la losa o la chapa para evitar que no trabajar digamos, de mala manera y que después se nos despegue, pero no por la nueva capa de pintura, sino por la que anterior no estaba bien adherida. Ahí se recomienda retirar todo lo que esté suelto, hacer un buen tratamiento de la superficie, sacar todo lo que esté despegado y ahí volver a, como te dije antes, repetir todos los pasos que enunciamos antes y ahí va a quedar bien el trabajo. Inclusive todavía hay techos que tienen mucha membrana de la vieja, membrana asfáltica con aluminio, que tranquilamente se puede pintar encima con estas membranas líquidas. También hay que tener el recaudo de ver que no haya superficies que estén despegadas, porque con el paso del tiempo estas membranas de aluminio tienen ese defecto, llamémosle, que buscan despegarse y por ahí se le queda ocluida agua debajo y entonces ahí lo recomendable es sacar todo lo que esté despegado, limpiar bien y después se puede pintar con esta membrana sin problema. Y le consultamos al ingeniero Badino sobre los indicios que hay que tener en cuenta a la hora de detectar justamente los problemas de filtraciones en los techos. El primer indicio lo vas a ver del lado de adentro del techo, porque te van a empezar a aparecer algunas manchas de humedad. Ya un goteo ya significa que realmente la capa que vos habías aplicado se ha roto, se ha rajado. ¿Qué suele pasar? Porque bueno, en esta zona hay mucha dilatación, mucha diferencia de temperatura, lo que hace que haya mucha dilatación en los techos y puede haber fisuras que se vayan, o sea, la película de pintura se puede ir quebrando.
Por eso también es recomendable si hay fisuras muy grandes, llamémosle a mayor a 1 milímetro o 2, si son más grandes ya tiene que intervenir un albañil, es otro tipo de obra. Pero si son fisuras que están en el orden de 1 milímetro o 2 milímetros, se recomienda hacer un trabajo específico sobre la fisura, se cala la fisura con alguna herramienta, una moladora con un disco, se limpia bien, se le da una manito de un fijador al aguarrás y después se da una mano de pintura y se colocan estas mantas que vienen de distintos anchos, que son de fibra de vidrio o de poliamida. Entonces se hace una mano de la pintura, se pega esta manta, se da otra mano, de manera de por lo menos dos capas de esa fibra con pintura para luego pintar arriba. De manera que esa zona donde está la fisura quede bien reforzada y si hay algún movimiento lo absorba esta película nueva que pusimos y no lo tenga que absorber la capa de pintura. Y como adelantábamos al principio, la empresa Sorbaloc va a lanzar un nuevo producto que tiene que ver con la impermeabilización, pero es para ladrillos a la vista, impermeabilización y protección, un nuevo producto que iba a salir en estos meses. Obviamente se demoró un poco el lanzamiento por la cuestión de la cuarentena y el parate obligatorio, pero que está en carpeta y que seguramente este año ya esté en el mercado. Estamos trabajando y ya lo tenemos casi terminado, el desarrollo de un protector para ladrillo a la vista, que se va a llamar Torino Ladrillo justamente. Va a venir en color transparente o en un color rojizo justamente para emparejar si hay alguna diferencia de color en los ladrillos y que va a tener la doble finalidad, digamos, embellecer, decorar, uniformar el color del ladrillo a la vista y a la vez va a actuar como barrera también para proteger que de ingrese humedad a la casa. Básicamente como cualquier pintura látex al agua, simplemente, bueno, como todo, igual que si aplicáramos un impermeabilizante, lo que va a haber que tener cuidado es una buena limpieza de los ladrillos, sobre todo si son ladrillos que nunca se le aplicó nada. Normalmente suelen tener salitre en superficie que va aflorando, depende de dónde viene el ladrillo, tiene más o menos salitre. Entonces, bueno, ahí lo ideal es una buena limpieza mecánica. Si vemos presencia de salitre en los ladrillos, hacer también una lavada con ácido muriático, como te dije antes, enjuagar bien y dejar secar. Ahí podemos usar un doble esquema, o bien le damos una primer mano para sellar bien el poro del ladrillo del impermeabilizante transparente y después le vamos a dar este protector para el ladrillo, que ese doble juego de pinturas va a resultar en una buena impermeabilización y una buena terminación. Y también le preguntamos al ingeniero Badino en relación a la coyuntura, cómo trabajaron ellos en la empresa durante la cuarentena y cómo estuvo la demanda, porque vimos que durante estos meses que ya lleva la emergencia sanitaria, mucha gente aprovechó para hacer arreglos en sus casas y en muchos casos tuvo que ver con pintura de rejas, de pisos, de techos. La gente sin duda que se volcó a hacer tareas en su casa, por eso queremos saber cómo fue la demanda en la empresa Sorbaloc. Mira, nosotros trabajamos hasta el día que se declaró la cuarentena, que creo que, si no recuerdo mal, el 20 de marzo. Trabajamos hasta el último día. Inclusive nos quedaron algunas pinturas fabricadas que no pudimos envasar. Y después estuvimos cerrados porque no teníamos habilitación para trabajar. Era uno de los rubros que no estaba habilitado. Estuvimos cerrados hasta que se pudo gestionar en la provincia. Fue ahora los primeros días de mayo, concretamente arrancamos el 3, si no recuerdo mal. El 3 de mayo empezamos a trabajar, pero mientras tanto estuvimos parados. Nos sorprendió la demanda cuando arrancamos, porque digamos, había gente, digamos, nosotros tenemos la particularidad de que tenemos entre nuestros clientes el rubro que no paró, que fueron la ferretería y corralones. Entonces, bueno, la gente fue consumiendo sus stock y seguía haciendo pedidos, pero bueno, no se los podíamos suministrar. Entonces cuando abrimos se nos juntó la gente los pedidos de la gente que ya venía pidiendo durante la cuarentena que le repongamos stock, más lo nuevo que se sumó cuando se enteraron de que abríamos. Así que bueno,
Estamos trabajando a contrarreloj, tratando de cumplirles a todos. Estamos con mucho trabajo, inclusive la gente acá que está en la parte de despacho está haciendo alguna horita extra para poder abastecerlos a todos en tiempo y forma y que no se demore más la entrega de los productos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Este primer programa en estudio para nosotros en cuarentena, y obviamente los invitamos a recorrer las distintas redes sociales de Proyectar, Instagram, Facebook, en Twitter, donde tenemos distintos contenidos y que vamos renovando semana a semana. Aprovechamos para hacer la invitación. El martes 15:30 vamos a estar haciendo una entrevista en vivo en Instagram Live y en el resto de las plataformas también sobre Steel Frame, cómo viene el desarrollo de la construcción en seco y del sistema de Steel Frame en la región. Vamos a hablar con Guillermo Mateoda de WP Construcciones, una de las empresas que más trabaja con este sistema constructivo, en una charla en la que obviamente le vamos a dar mucho lugar a preguntas y dudas de todos aquellos que estén conectados. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos en las redes y el sábado que viene, si no, aquí en la pantalla de Canal 9 Litoral con otro programa de Proyectar. Gracias por estar del otro lado.